En este podcast hablamos mucho de cómo la inteligencia artificial puede impactar los negocios, diversas industrias, de todo tipo, y una de esas es la agricultura, donde puede ayudar a mejorar distintos procesos, como por ejemplo el control de plagas. En particular, para hablar de esto, hoy día traemos a Antonio Cabreira, quien es ingeniero comercial y magíster en marketing de la Universidad de Chile, pero además es cofundador y CEO de Niltume, una empresa que precisamente está aplicando la inteligencia artificial para mejorar el control de plagas en la agricultura, a través de la distinta tecnología de la cual vamos a hablar, por supuesto, en este podcast. Además, quisiera contarles que Niltume fue finalista de los premios Avoni, que es uno de los premios más importantes de innovación en Chile, y fue ganador del premio Conecta Agro de la misma categoría. Además, aquí nos acaba la lista de reconocimientos. Además, Antonio fue reconocido como dentro de los jóvenes más innovadores por el MIT en el año 2022. Así que, por supuesto, no queda más que darle la bienvenida a Antonio. Antonio, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Ahí, Jonathan. Aplausos, aplausos para el invitado. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por darme unos minutos para hablar de este tema que me parece súper importante, especialmente para nuestro país. Buenísimo, buenísimo. Y hoy día también nos acompaña Jonathan, ¿ya? Jonathan, nuestro querido PhD. Ya me voy a decir, pero de nuevo ahora. ¿No? Otra Sí, vez. me voy a ahorrar la talla. Voy a decirlo hasta ahí. ¿Ya? Que también nos acompaña hoy día para poder hablar de este tema. ¿Ya? Y por supuesto, la primera pregunta que te deben hacer en todas las entrevistas: ¿qué es Neltume? ¿Le podéis contar a la gente básicamente qué es lo que es, qué es lo que hace? Claro que sí. Nosotros con nuestro equipo diseñamos una tecnología que permite vigilar trampas, que son las trampas que usa la industria agrícola para monitorear plagas que son relevantes para la exportación. Y también lo que hacemos es que vigilamos y al mismo tiempo medimos los registros climáticos para estimar el desarrollo de las generaciones de las plagas y así indicarle a los productores cuándo aplicar y que logren mayor eficiencia. En el fondo, lo que pasa hoy en día es que por un lado, el monitoreo se hace con trampas análogas que hay que visitar y por tanto esas visitas son poco recurrentes y por tanto hay pocos datos para tomar decisiones. Y por otro lado, en lo que respecta a las aplicaciones o a los controles, muchas veces los controles químicos se hacen en fechas fijas y nuestra premisa es que, dado el cambio climático y la mayor acumulación térmica, esas aplicaciones no debiesen ser las mismas que vienen siendo en años anteriores y menos en fechas fijas, sino que debiésemos buscar una adaptación y para eso usamos nuestras estaciones que diseñaron nuestro equipo y además modelos fenológicos que han venido trabajando especialistas desde hace muchos años. Hay un par de cosas que te quiero preguntar que para mí, que no estoy tan familiarizado con esto, como que no entiendo los términos, entonces necesito que me ayudes a entenderlo y explicarlo a a la audiencia. ¿Por qué se le llama trampa? ¿Qué es lo que estáis capturando? Para mí trampa es como yo, de Tom y Jerry, como que capturan a Jerry, pero claramente aquí no es el mismo contexto. Y el otro que te quiero preguntar, ¿qué significa fenológico? Y yo supe hace poquito que tuviste una entrevista donde hubo una pequeña confusión ahí. No es tecnológico para la gente que está en la industria, es fenológico. Entonces, también me gustaría saber un poco más de ese término también. Así, trampa Claro, como la carta trampa de Yu-Gi-Oh! Así, pa. Claro. algo así. No, estas son trampas de feromona que tienen atrayentes sexuales y que son para polillas o para moscas, por ejemplo. Entonces lo que se busca es vigilar los machos adultos en vuelo de la polilla o de la mosca. Y claro, es una trampa que tiene una forma de delta y adentro tiene un piso pegante, que tiene un pegamento súper bueno, digamos, que hace que la captura cuando llega por el atrayente sexual se quede ahí y de esa forma las capturas se van manteniendo en la trampa. Y eso es lo que permite que de vez en cuando, con cierta recurrencia, un especialista tiene que ir a la trampa, sacar el piso pegante, hacer una prospección visual de la trampa y identificar cuáles son las capturas que está viendo, contarlas. Entonces, bueno, eso es una cosa, que son las trampas, y que es un monitoreo que no puede modificarse porque es el monitoreo que comprometimos con países de destino. Es un estándar de industria que ocupan también otros países y que fiscalizan los países que reciben nuestra fruta. Entonces, eso por el lado de la trampa. Y hay distintos trampeos. Nosotros vemos trampas deltas con atrayentes sexuales, pero hay trampas alimenticias, hay trampas de color, hay otras que también hemos explorado, pero en general nosotros estamos enfocados en las que tienen atrayentes sexuales porque también el atrayente tiene una duración que justifica el uso del monitoreo remoto. Es decir, si yo tengo que ir recurrentemente a cambiar un atrayente alimenticio,
el monitoreo remoto pierde su valor. Y lo otro es respecto de los modelos fenológicos. Esto es un aspecto ya como más técnico de la agricultura, pero es básicamente el estudio de la biología del insecto. En la temporada hay varias aplicaciones y son aplicaciones por generación. Lo que hacemos nosotros es que estudiamos cómo se desarrollan las generaciones del insecto durante la temporada, haciendo acumulación térmica, que es una medición de la acumulación de días grados local. Ahí, bueno, esto es más técnico, pero nosotros lo que hacemos ahí es que en lugar de usar máximos y mínimos, una fórmula de máximos y mínimos que usa la industria, nosotros tenemos registros climáticos cada 30 minutos, es decir, un volumen de datos mucho mayor y, por tanto, usamos la integral térmica para medir la acumulación térmica. Por tanto, podemos ser más precisos o abrimos espacio a tener mayor precisión. Y bueno, el modelo fenológico es el estudio de la biología del insecto para entender cuándo viene el cambio en su ciclo de desarrollo en función de la acumulación térmica. Entonces yo puedo definir cuándo estimo que empieza el huevo, por ejemplo, y cuándo termina la larva. Entonces ese periodo de entre huevo y larva, yo le puedo decir al productor, mira, tu producto que es ovicida, larvicida, aplícalo en tal fecha de manera que el periodo residual cubra el estado inmaduro con precisión. Y de esa forma bajamos la pérdida productiva, bajamos la población de la plaga y, bueno, optimizamos las aplicaciones, que es algo que es súper importante ahora. Oye, cuando decía ahí integral, ¿es la típica integral de que aprendimos en cálculo en la universidad? Claro, Pero... Ya, la misma. entonces quiero hacer un statement aquí. Para la gente que nos está escuchando, que pensó que no iba a ocupar nunca más eso en su vida, ahora pues aquí hay un uso. Y lo están ocupando para entender el podcast que ahora están escuchando. Así que no es tan inútil. Es real. El empeño es real, se ocupa. ¿Ya? No solamente los profesores lo ocupan. Perdón, yo le tenía ya a preguntar algo. Primero tengo como 2 o 3 preguntas, yo creo, pero voy a partir primero obviamente con la primera, valga la redundancia, que es para un poco entender digamos, la tecnología que ustedes utilizan. Porque ustedes dijiste que tenías la trampa, que está en forma de delta, entonces viene la polilla y ahí toda la explicación, pero genial que viste que, dicho sea de paso, si el Sebastián al principio dijo que tú tenías un background en ingeniería comercial, pero te escucho y es como, no te creo, es como alguien que maneja, pero al revés al derecho la industria, fenomenal, así que yo creo que eso hay que recalcarlo. Que si me sacas del tema plaga, probablemente me pierdo, pero sí. No, pero hay que resaltar eso. En este aspecto, sí, aunque sea pequeño, pero yo encuentro que es fenomenal, yo creo que hay que resaltarlo. Oye, mira, entonces, no sé si nos puedes hablar, ¿dónde está usted? ¿Cuál es la tecnología de ustedes? Porque hablabas que capturaban datos, por ejemplo, de climatológico, creo que escuché, pero no sé si nos pueden contar cómo es la tecnología, cómo ustedes envían los datos, algunas características para la audiencia que nos escucha y alguna que nos ve, puede entender más o menos y imaginarse y dónde está ahí metida la inteligencia artificial, dado que estamos en un podcast de inteligencia artificial. Claro. Sí, les comenté lo que hacíamos, ahora viene un poco el cómo lo hacemos. Entonces, nosotros inventamos una estación de monitoreo que usa cámaras, usa sensores, se alimenta de energía solar, se conecta a la red celular. Y lo que hace este dispositivo es que tiene una cámara que se inserta en la trampa. Después, bueno, tengo un video, podemos ver imágenes de archivo, pero se inserta en la trampa desde arriba y logra obtener fotos diarias del piso, que es básicamente la misma visión que tendría un especialista si mirara la trampa desde arriba. Entonces, como tenemos envío diario de fotografías al servidor, ahí usamos inteligencia artificial para identificar automáticamente las capturas y contarlas. Entonces, el uso de la IA en este caso es súper puntual en llevar de la fotografía, obtener un conteo de la especie plaga que estamos vigilando, que por un lado tiene que identificar las que son y descartar las que no son. Entonces ahí hay un aspecto, digamos, de precisión que es súper relevante, pero ahí es puntualmente donde entra la IA. Y ahí está el monitoreo. Luego, el mismo dispositivo que diseñamos tiene sensores que registran temperatura y humedad relativa cada 30 minutos diariamente. Y esa información también se envía diariamente por señal celular y luego en el servidor. Así como tenemos la variable población, que es la variable que se obtiene por las capturas en la trampa con inteligencia artificial, tenemos también la variable temperatura y con eso calculamos la acumulación térmica. Ahí entra lo que hablábamos con la integral térmica. Y por tanto, con la variable población y la variable integral térmica de los sensores de temperatura, podemos generar las curvas que posibilitan lo que les comentaba, indicar en 24 horas cuando hay una primera captura, cuando hay un quiebre en la curva de población, cuando hay que aplicar
hasta cuándo hay que aplicar, y eso para cada generación. Y ahí está también la diferencia que tú planteabas, porque al final de la intervención previa, tú dijiste dos cosas, que ustedes tienen aplicaciones ovicidas, creo que escuché bien, y la otra es larvicidas. Entonces, si Claro. entendí bien, como ustedes están sacando fotos y están identificando, digamos, el insecto que se captura, tú también le puedes decir ahora al dueño o al agricultor, no, mira, si es que en este periodo conviene aplicar ovicida y en este periodo conviene aplicar larvicida. Entonces, no sé si nos puede explicar la definición de esos dos puntos, porque yo lo averigüé, pero al menos lo entiendo, pero la audiencia probablemente no, qué significaba ovicida y larvicida. Claro, es el objetivo que tiene el producto de control. Entonces, un producto puede ir a controlar los huevos, otro producto puede controlar las larvas, ahí depende del principio activo, pero en general trabajamos, o la mayoría de los casos que hemos visto usan productos que son ambos, ovicida y larvicida, y como esos estadios fenológicos se dan uno después de otro, ese es el periodo, digamos, relevante a cubrir, cuando empieza el huevo y termina la larva. Y la razón por la que después es más ineficiente es porque luego en el estadio, bueno, lo que hace el insecto, en muchos casos, obviamente acá depende del cultivo, pero en muchos casos que vemos es que mete el huevo y el insecto se desarrolla dentro del fruto. Entonces, cuando el insecto ya está dentro del fruto desarrollándose, la aplicación no tiene su resultado. Y también cuando la siguiente generación es un adulto en vuelo y por tanto está volando, tampoco va a tener el resultado esperado. Entonces, por eso es tan importante encontrar el momento de huevo y larva y que el periodo de aplicación cubra ese periodo. No significa eso que vamos a aplicar por todo ese periodo, significa que el periodo de efecto residual que se llama, o el periodo de protección que genera el producto, debe cubrir ese periodo con sus días posteriores, digamos. Entonces, la aplicación si dura 15 días, y te digo, ok, aplica el primer día para que el periodo de protección de 15 días que viene después cubra ese estadio inmaduro, y si no lo cubre, podemos sugerir incluso otra aplicación para terminar de cubrirlo. O sea, tú básicamente eres el sniper de la agricultura. Se está ahí tratando de darle donde tiene que ir. Algo así, algo así. En ese mismo sentido, estaba pensando en una cosa que mencionaste con respecto al tema del cambio climático. O sea, de fondo, ya no es tan predecible, por ejemplo, que abril va a ser como todos los abril, porque, no sé, yo siento, quizás de pronto esto es de viejo nomás, pero yo sentía de que antes las estaciones estaban mucho más marcadas, de que de pronto como que hacía calorcito en febrero y era todos los febreros el mismo tipo de calorcito, digamos. Entonces me pasa ahora, y lo vi en uno de los videos que habla de tu empresa, es que decían que ya la predicción por calendario no es eficiente, porque ya no podéis como de cierta manera predecir adecuadamente un ciclo que estaba ya acostumbrado respecto a los años anteriores. O sea, el marzo del año pasado no es igual a este marzo y así sucesivamente. Entonces, no sé si me podéis comentar un poco más de eso, de cómo lo veis en la práctica, cómo han podido solucionar ese problema de la predicción. Sí, yo diría que eso es uno de los desafíos más importantes de los productores actualmente. En general, cuando hablamos de agricultura se habla mucho de irrigación o de alertas climáticas asociados a eventos climáticos en particular. Pero claro, en este aspecto del manejo de plagas me parece que es relevante por el punto sobre cuándo aplicar, porque efectivamente antes habían aplicaciones, en realidad ahora existen aplicaciones por calendario, pero esas no son antojadizas. O sea, esa aplicación por calendario se hicieron porque algún momento sí se estudió la fenología y por tanto se fijó ese estándar. El problema es que eso no ha cambiado y nuestra premisa es que debería cambiar, porque esas fechas ya llevan demasiados años en vigencia. Y si vemos los datos, y esto se condice con lo que sale en estudios de otras entidades que se enfocan en estudios agrícolas, las acumulaciones térmicas y las mediciones de temperatura están mucho mayores. Es decir, hay más horas en el día con más temperaturas y hay más días que tienen picos de temperaturas más altos. Entonces, vemos que esta integral térmica, o aunque se calcule de la forma simple, con máximo mínimo, está dando que se acelera la acumulación térmica y por tanto no es una hipótesis el hecho de que los insectos se estén desarrollando más rápido, algo que estamos viendo y que en general está viendo la industria. Claro, y la acumulación térmica, como de cierta manera, mientras más calor hay, los insectos se desarrollan de diferente manera, ¿no? Ese es como el gran punto acá. Sí, tiene que ver con la forma en que se desarrollan los insectos, justamente, mientras más temperatura acumulan, más actividad tienen y más se desarrollan. Si vemos el caso de las casas, con los días soleados vemos muchos más, no sé, arañas o polillas o mariposas. Los días menos soleados, bastante menos. Y si lo comparamos con los humanos, por ejemplo, el humano es capaz de regular su temperatura. Entonces, por ejemplo, un embarazo siempre va a durar 9 meses, aunque haga mucho calor o mucho frío.
No así los insectos, en que su periodo de reproducción y de desarrollo depende de cómo se acumula temperatura. De hecho, los insectos frenan su desarrollo en algún momento de la temporada, cuando ya hay mucho frío, y siguen cuando empieza la siguiente temporada y cuando el cultivo está disponible. Entonces, hay un aspecto que es relevante de seguir y de vigilar. Oye, Antonio, yo tengo una consulta respecto a la metodología que ustedes hicieron, que la encuentro fascinante. Porque ustedes vienen haciendo esto del 2016-2017 más o menos, ¿cierto? Sí. Y no sé si ustedes partieron inmediatamente tomando fotos y eso fue parte del modelo fenológico que hicieron, o hubo un hito en que ustedes agregaron fotos. No, partimos, a ver, nosotros en diciembre del 2015, el SAC y Telefónica y una universidad lanzan una convocatoria para presentar propuestas para un desafío, un monitoreo remoto de la alopecia botrana. Y nosotros conocíamos la solución de fotografías de inteligencia artificial, entonces lo presentamos como propuesta, ganamos y ahí empezamos a trabajar en esto. Entonces, desde el inicio hemos venido haciendo IoT e IA, como que ese es como la base. Pero luego, con el tiempo, un poco estudiando y asesorándonos con entomólogos, que tenemos la suerte de que, en particular la Universidad de Chile, pero también Chile en general, tiene muy buenos entomólogos que han hecho estudios súper acabados de las especies que están acá, fuimos entendiendo la relevancia de los modelos fenológicos. Entonces, aunque partimos solamente con la variable población, digamos, fotos e identificación para tener las capturas todos los días, o sea, población al día, pasamos a entender por qué la temperatura era relevante, qué era el tema de la acumulación térmica y cuál era el cambio productivo que se podía generar, que es cambiar de fechas fijas a fechas diferenciadas. Sí, ahora eso igual genera como... Es interesante porque ¿Y por qué yo lo encuentro fascinante? Porque siempre está como el miedo de que la inteligencia artificial va a reemplazar. Es como, metemos una inteligencia artificial y va a reemplazar trabajos, pero el enfoque de ustedes es complementario. Claro. Entonces, ese es un punto de vista que es un poco la lógica que igual lo hemos hablado acá en el podcast, es que nosotros también pensamos que es como la solución. El reemplazo, personalmente no estoy de acuerdo. Entonces, por eso, como que quería saber tu opinión y en esa misma línea, el hecho de que ahora ustedes tengan una terminal, por decirlo, una central que está monitoreando, alguien podría pensar en sus casas, hoy le están quitando la pega a las personas que anteriormente hacían eso, que tenían que ir a visitar, verificar la trampa y además agregar toda esta información climática que es la que tú hablas. Entonces, probablemente te incomoda un poco con la pregunta, que es como... No, le para estás nada, quitando... para nada. Entonces, no sé si tú también puedes hablar como de esa perspectiva. Por favor, de hecho, sí, me parece que es uno de los aspectos más importantes de hablar en instancias como esta, porque, por un lado, hay que presentar la película completa en términos de cuáles son como todos los efectos que se generan, que es lo que voy a hacer a continuación. Y por otro lado, me parece que está bueno que lo hagamos quienes estamos trabajando en estas tecnologías, porque en general lo que yo veo es que los que lo hacen tratan un poco de escudarse, evitan el tema y lo ven como solamente el lado negativo. Entonces, para mostrarte la película completa, te cuento un poco lo que pasa con esto. La mayoría de los traslados que se hacen a las trampas hoy en día son traslados para ir a ver una trampa vacía, porque, por ejemplo, somos un país libre de mosca de la fruta, sin embargo, hay miles de trampas de mosca de la fruta en Chile. Entonces, por un lado, la labor que optimizamos es una labor que, digamos, en muchos casos el prospector busca que se optimice, porque es sumamente frustrante que tu trabajo sea manejar a ver trampas vacías de forma recurrente. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que nosotros pensamos es que esa optimización de horas debiese redirigirse hacia lograr dos cosas, que es tener una mayor densidad de trampeo, que le da más seguridad a los productores, y en que se hagan otros tipos de prospecciones, porque la prospección de trampas no es la única que se hace. También es importante hacer prospección de estado inmaduro en los frutos para ver cómo está la plaga en el lugar cuando la hay. Y también hacer otros tipos de prospecciones y fiscalizaciones en otras zonas, como carreteras por el movimiento de personas, como pasos fronterizos, por ejemplo. Entonces, respecto del uso de la hora hombre, nosotros creemos que más bien estamos ayudando a optimizarla y a que se puedan hacer otras cosas que hoy en día no se pueden hacer. No es que sobre mano de obra en los campos. Muchas veces en los campos más bien falta mano de obra y la visión de eso es que muchos inmigrantes vienen a trabajar por temporada a la industria agrícola porque, bueno, a veces no hay gente que está haciendo las cosas que hacen ellos. Entonces, eso es un aspecto que tiene que ver con la tecnología y cómo cambia un poco la forma de trabajar de los incumbentes. Pero luego hay otros efectos que son significativos. Por ejemplo, uno que me toca directamente, que tiene que ver con el proveedor de esta nueva tecnología. Se generan nuevas empresas que generan nuevas industrias con, en general, personal que tiene un nivel de calificación que puede ser un poco mayor
y por tanto sofistica un poco más la oferta laboral a través de estas empresas. Y luego está el efecto del aumento de productividad que logra la IA, y eso tiene dos implicancias que son adicionales. Uno es cómo se protege o cómo puede crecer la industria como un todo, y ahí te doy un ejemplo súper claro. En la mañana estaba viendo un podcast de cómo la mosca de la fruta en Ovalle está generando un problema de cuarentena, y en particular una de las personas que entrevistaban, que es dueño de un packing, estaba planteando que es posible que ese packing cerrara. Entonces, si vemos el aspecto de productividad de nuestra solución en términos de la protección de empleo, cuando somos mejores monitoreando y vigilando plagas, también estamos minimizando el riesgo de que, por ejemplo, otros tipos de empleo, como el puerto, el transporte, el packing, el asesor, pierdan su empleo porque esa industria se ve perjudicada por la presencia de una plaga. Entonces, el aumento de productividad en este caso también protege empleos de cierta forma. Y luego un último efecto que tiene que ver con el impacto en precios del aumento en productividad. O sea, lo que se espera, y acá no sé si te puedo dar tanto como ejemplo lo que estamos haciendo nosotros, pero lo que se espera en general con el aumento de productividad es que también los precios de los bienes que se están entregando, o claro, la variable precio, que tienda a disminuir. Y por tanto, lo que se espera hacia adelante es que también las cosas vayan siendo más accesibles en la medida de que nos volvemos más productivos en su producción. Entonces, todos estos aspectos que están súper estudiados, y yo recomiendo ahí un video que se llama The Future of Work de Vox, no sé si lo han visto, pero bueno, ahí está explicado esto, y es súper interesante porque muestra dos perspectivas: la perspectiva de la persona que le gusta la IA por tales motivos, la persona que no le gusta por el tema de la destrucción, y los compara y entrega datos. Entonces yo creo que hay un buen material, y esos son como los distintos efectos que se dan. Y sí es cierto, y es súper importante, que no debe hablarse solo del efecto directo de la disminución de horas en este caso, porque, claro, es cegarnos, pues, es ver un efecto aislado cuando en realidad hay muchos efectos más importantes. Y ahí luego, en el impacto de productividad, no he nombrado todo el resto de las cosas que se pueden hacer con nuestro servicio. O sea, es relevante para el productor, por ejemplo, tener alertas de primera captura en menos de 24 horas, tener un monitoreo diario, tener un aviso en 24 horas de que la población aumentó, tener avisos de aplicación diferenciados. O sea, son puras cosas que nacen a través de esta base de automatizar cierto proceso, y que es un beneficio que en general puede ser relevante para toda una industria. Sí, porque además ustedes el hardware lo producen en Chile, ¿o no? Así es, en el primer piso de mi casa. Sí. Pero claro, o sea, nosotros diseñamos las placas electrónicas, diseñamos las cubiertas, la producción es local y la vamos a mantener local. Súper. Buenísimo. Oye, hablamos mucho del qué y del cómo. Ahora yo quiero saber del dónde. Onda, o sea, quiero saber en qué industria estamos aplicando esto. O sea, no quiero que me digas todos tus clientes, porque no quiero que reveles nada, pero en el fondo me gustaría saber qué tipo de industria, que este francotirador de que protege nuestra agricultura de las distintas plagas, ¿dónde está protegiendo? ¿En qué tipo de industrias hay? Mira, el monitoreo aplica para múltiples cultivos, depende de la especie. Por ejemplo, el monitoreo de mosca de la fruta es relevante para muchos frutales, como uva o las cerezas, por ejemplo, que tuvieron un problema de cuarentena hace poco. Pero también está la polilla de la vid, que afecta a la vid, que es una polilla europea que también la controla y la vigila directamente el servicio agrícola. Está la polilla de la manzana, Oxidia pomonella, que afecta a manzanos, pomáceas en general, también a los nogales. Está la grafolita molesta, o la polilla oriental, que también le llaman, que afecta a los carozos. Está la polilla del nogal, que afecta a los nogales. Está la tuta absoluta, que afecta a los tomates. O sea, es súper amplia la cantidad de polillas, plagas, y bueno, hay moscas consideradas plagas que afectan a los cultivos, y cada una son distintos cultivos. Y eso lo estamos vigilando nosotros, principalmente en la zona central de Chile. Hemos tenido experiencias también en Pica, en la primera región, o en la novena región, pero lo que ha sido recurrente ha sido lo que tenemos con los frutales de la zona central de Chile, entre la quinta región y la séptima región principalmente. Tenemos también ahora algunas estaciones instaladas con el Servicio Agrícola Argentino en San Juan, Argentina, y con una empresa de tecnología agrícola en maíz en Brasil también. Entonces, esos son como donde estamos actualmente. Y un poco también todo lo que hemos diseñado, tanto el hardware como, bueno, obviamente la plataforma, está pensado para escalar. O sea, nosotros tenemos nuestra visión, a pesar de que usamos hardware que tiende a ser menos escalable, obviamente, que el software, hacerlo lo más escalable posible y simplemente entregar las estaciones y que sean autoadministrables, que se conecten vía API con las plataformas que ya se usan a nivel local. O sea, estamos haciendo como todo bien amigable para tratar de lograr escalabilidad en esto que, bueno, tiene la limitante del uso del hardware.
antes porque quiero pasar a una parte como de tu historia personal, porque también me gusta que la gente conozca eso, cuando decimos con María José en unos podcasts atrás, a mí me gustaría hablar de eso, pero quiero dar el beneficio de la duda a Jonathan. Jonathan, ¿hay alguna cosa más tecnológica de los modelos, etcétera, que queráis preguntar? No, yo creo que ¿Queréis pasar a eso también? Sí, también, sí. Ya. Ya, yo le voy a revelar algo. Perdón, yo no es que no tenga más dudas, tengo varias, pero en honor al tiempo, yo creo que pasamos para esa parte porque lo encuentro fenomenal. Sorry que sea tan repetitivo, pero lo encuentro genial la solución. Yo conozco a Antonio desde antes de que fuera mainstream, antes de la fama del MIT, antes de los premios, etcétera. Y era uno de los míos, pues, se fue a trabajar a marketing digital, el lado oscuro de la fuerza. Nosotros somos los que le ponemos la publicidad en YouTube a la gente. Y de repente Antonio se va, corrígeme si me equivoco, pero estaba ahí trabajando en un retail y en paralelo empezaste con esto. Y empezaste a transicionar una industria que es súper distinta a lo que estáis trabajando. Estáis trabajando en Facebook, haciendo publicidad en Facebook, haciendo publicidad en Google, y de repente pasaste a un negocio a temas de agricultura, a temas tecnológicos, muy perfil startup, del mundo corporativo, perfil startup. ¿Cómo fue esa transición? También pensando en que mucha gente que nos escucha está pensando en que algún día quiere iniciar algo. Ahí es una vuelta larga que viene antes del retail incluso. Yo tuve mucha suerte de ser parte del primer curso de emprendimiento en negocios digitales que se hizo en la facultad y que lo hicieron Pedro Pineda de Fintual, Daniel León de Health Atom o Dentalink, Fríos, el gran Fríos, Felipe Ríos. Estaba también Daniel Gajardo. Entonces fue una gran suerte, digamos, que me topé con este grupo cuando no eran lo que son ahora, que ahora, bueno, estamos hablando de Rockstar ya a nivel nacional, o a nivel internacional incluso, haciendo su primer curso en emprendimiento digital que se basaba mucho en lo que enseñaba Y Combinator, y esto fue como el 2011, creo. Entonces, ahí como que me picó el bichito de, ok, emprendimientos digitales, y como su relación con la parte digital en general. Yo ya venía armando un e-commerce con un grupo de amigos, como metiéndome en el tema digital, pero más como autodidacta. Entonces, el 2010 hice este curso, empecé tucreas.com, que es un marketplace de productos hechos a mano, que es como un Etsy, no sé si se ubica en Etsy de Estados Unidos, pero básicamente, bueno, sí, sigue arriba, se llama tucreas.com. Y ahí empecé a emprender en digital sin mucho éxito. En ese tiempo no existían los pagos divididos, era difícil integrar medios de pago. Transbank hacía las cosas más o menos difíciles en 2010, 2011, 2012. Y bueno, ahí pivoteé y empecé a hacer otras cosas. Y entre medio empecé a emplearme. Y ahí empecé a trabajar en agencias digitales, principalmente con el Ariel Geri al inicio, con el Cardumen, hace mucho tiempo atrás. Después volví a trabajar con Ariel con Rompecabezas, ya como un poco más externo. Pero claro, siempre súper interesado en aprender sobre áreas digitales y un poco tratando de aprender para aplicarlo a mi startup. Entonces eso fue súper importante porque como empecé a emprender más o menos joven, todo lo que aprendía lo aprendía con ganas porque empezaba a aplicarlo. Después gané Startup Chile, fui parte de la ronda 4 de Startup Chile muy temprano, y ahí Startup Chile era súper distinto. Había muchas más participantes de otros países y que venían acá con conocimientos súper acabados en SEO, en medios digitales en general, en analítica. Y ahí hace muchos años hacían lo que se llamaban las tribus. Entonces existía la tribu de e-commerce, la tribu de medios digitales, la tribu de SEO, y yo estaba metido en todas, pues era muy bueno, porque hacían cursos en el CMI, en el Centro Movistar Innova, toda la semana. Y claro, era gente que venía con experiencia haciendo las cosas, que te venía a mostrar cómo se hacían, cuando recién Google estaba haciendo sus primeros cursos y sus primeros cupones de AdWords acá en Chile. Entonces, eso me permitió aprender harto. Y bueno, en cuento corto, después hice otro emprendimiento enfocado en mascotas. Ahí también me empleé en Replay. De hecho, yo empecé en el Tume antes de entrar a Replay, como jefe de medios digitales. Todo ese trayecto lo hice haciendo las dos cosas, lo que fue súper, súper desgastante, el año 2017 principalmente. Y después salgo de Replay cuando nos adjudicamos un subsidio de la gerencia de emprendimiento de Corfo, el SAF. De ahí seguimos dándole, y después volví a trabajar un tiempo más, y ahí trabajé con el Ariel Geria, también teniendo las dos cosas en paralelo. Ahí trabajé como externo también para el Banco Santander. Y bueno, ya desde hace 2 años, más o menos 2 años y medio, también gracias a la Startup Ciencia de la ANIT, el Ministerio de Ciencia,
tuvimos ya un financiamiento que me permitió salir y no he tenido que volver a emplearme y en realidad ya tenemos como buenas expectativas para seguir avanzando. Pero sí, fue una vuelta larga pasando por el sector privado un buen rato mientras hacía esto y con otro emprendimiento antes y con todo el tiempo lo que tenía en común era áreas digitales y asesoría a través de agencias o directamente con estos empleadores que te comenté. Me llamó la atención una cosa, bueno, me llamaron la atención varias cosas, pero quiero tirar una talla antes de, que yo creo que se me va a caer el carnet acá, pero tú hablaste que me llamó la atención que donde hace la startup en la startup Chile? el concepto, sí, Startup Chile está el concepto de tribu, que no sé si lo tienen hoy día, pero no sé por qué se me imaginó que el que inventó ese concepto pudo haber sido un millennials, porque en esos tiempos, cuando nosotros éramos jóvenes, existían las tribus urbanas. Entonces dije así como que va por puede ahí. ser que haya sido eso, sí. Pues sí. Pero era súper bueno. Sí. También pasa que el Startup Chile en las primeras rondas se trajo a gente realmente muy, muy, muy buena, porque en ese tiempo no habían ofertas similares a lo que hacía Startup Chile. En cambio, o sea, no sé por hacer una crítica, pero ahora como hay muchas ofertas similares, ya no nos traemos a la elite de la elite, sino que eso se divide entre los múltiples Startup Chile que existen alrededor del mundo, que son varios. Sí, oye, y metiéndonos en ese tema, por eso quería introducirme en ese tema con esta talla que se me cayó el carnet, pero quería saber tu opinión o como tu visión de alguien que eventualmente se quiere meter en esto, como esto de las tribus, de que tú dijiste que venía gente con un conocimiento mucho más acabado, ¿cómo te impactó? Si nos puedes contar esa tu opinión y algunos consejos de alguien que eventualmente se quiere empezar a meter en esto y es como, ¿sabéis qué? Empieza a moverte, métete en los grupos, otras personas que estén con tu idea, etcétera. Sí, ahí yo creo que una cosa que era súper importante es que estas personas que venían en las tribus y que eran otros emprendedores, venían con una experiencia que acá era poco común. Y si uno ve como, yo lo veía como externo en las agencias digitales, pero uno ve como grandes empresas tienen gastos presupuestarios que a veces tenían poco sentido o tenían prácticas que uno podía, digamos, observar y criticar y que uno se da cuenta que eso está mal cuando vio antes cómo se hacía bien. Y no solo como en la teoría, porque al principio Google, claro, hacía cursos y te ponía caso A, caso B y todo era teórico, pero es mucho más interesante cuando tienes el caso de la persona que planifica la campaña y que está ahí moviendo las perillas y te dice, mira, esto es lo que está pasando, así lo cobramos, así me lo están pagando. Entonces, como conocer la mecánica interna, por un lado, lo técnico de los anuncios y luego en las agencias, lo interno comercial, fue súper importante para entender un poco cómo funcionaba todo esto y entender lo que luego iba a pasar, porque en el fondo Facebook y Google no son lo mismo ahora que lo que era en el 2010. No es que hayan sido pequeños en ese momento, sin embargo, habían varias cosas que terminaron pasando después que uno, bueno, obviamente que no tenía cómo anticiparla. Entonces, por ahí un poco va un consejo de como tratar de sacarle el mayor provecho posible a las fuentes de información que se tengan disponibles. Yo creo que en eso, por ejemplo, seguir a Evo Academy, ahí aprovecho el anuncio, es súper importante porque es que hay una buena curatoría. Yo creo que lo importante es la curatoría, porque hay mucho contenido a veces que uno termina como aburriéndose porque es como más de lo mismo o más como de definiciones, pero cuando da el enfoque de, mira, así se hace esto y sirve para esto, y como corto y preciso lo que hay que hacer, me parece que es como lo más importante y que es útil, porque en el fondo hay tanto contenido que hacer una buena curatoría y poder optimizar el tiempo de la audiencia, yo creo que es el beneficio importante. Y yo creo que, bueno, así como estaban las tribus antiguamente en Startup Chile, ahora está Evo Academy con más fuentes de información. Oye, Antonio, te transfiero después del podcast por ese anuncio que nos acabáis de hacer. No, mentira, no fue pagado. No fue pagado. Oye, para ir cerrando, me gustaría saber qué viene para el Tume. Sí, mira, lo que viene en el mediano plazo o en el corto plazo, estamos incorporando nuevas especies plagas. En particular nos interesa, estamos entrando en cultivo extensivo, ya no solo frutales, sino que también maíz, que es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial. Entonces, bueno, entrando en nuevos cultivos, también perfeccionando lo que estamos haciendo en los cultivos en los que tenemos más experiencia, en los frutales. Me refiero a la validación y ajustes de modelos fenológicos. Eso se estudia por geografía, entonces hay mucho que hacer ahí. Y bueno, lo que viene ahora principalmente es escalar con nuestros clientes actuales, terminar de cerrar acuerdos afuera para aumentar la cantidad de estaciones disponibles,
y también ir validando nuevos servicios. Yo no he hablado mucho de otras cosas que estamos haciendo, porque en el fondo trato de hablar de lo que estamos haciendo con experiencia, pero por ejemplo, nosotros tenemos esta segunda cámara que vigila los brotes de los hospederos. También queremos usar inteligencia artificial con esa segunda cámara para ir vigilando otros aspectos que son relevantes para la protección de cultivos. Ahí no puedo detallar mucho más, pero es como en lo que hemos estado avanzando. Buenísimo. Se vienen cosas emocionantes en el camino. Quisiera agradecerte. Cositas, como dice la gente. Se vienen cositas. Se vienen cositas, sí. Se vienen cositas, gracias totales. Quisiera agradecerte mucho tiempo por el tiempo que nos acabas de regalar, de esto que nos ayudaste a ver cómo se plasma el tema de inteligencia artificial, que también una reflexión que me cae como de esto es que no salió de la noche a la mañana, no es ChatGPT, no es como algo que salió ahora, fue un esfuerzo de varios años que obviamente también tienen que ver con tu historia personal, así que muchas gracias por también compartirnos eso y poder como también entender qué es lo que pasa detrás de alguien que está haciendo un proyecto full metido en este tema. También agradecer a Jonathan por haber participado hoy día en el podcast y quisiera invitar a la gente que nos está escuchando hoy día de que se suscriban, de que le pongan like en YouTube y que también le pongan las típicas 5 estrellitas que siempre les pedimos en Spotify. Eso nos ayuda muchísimo a que el podcast llegue a más audiencia y podamos ser más en esta tribu de EO Academy. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en un siguiente episodio de ¿Qué ya está pasando? Hasta la próxima. Chao.